Vamos a revisar un tema interesante, es cardiopatías con flujo pulmonar aumentado. Aquí me permito ampliar la pantalla. Mi nombre es Cristian Pavón. Para los que no me conocen, yo soy médico de la Universidad Nacional de Colombia, anestesiólogo de la Universidad de La Sabana y pues traigo este tema para que lo repasemos el día de hoy. Traigo una imagen inicial, una imagen, es una pintura, me parece interesante, de Joe Wilder, es un cirujano en el Hospital de Monte Sinaí en Nueva York. Es una pintura sobre cirugía cardíaca y lo traigo como una introducción para recordar, él menciona en su página web, menciona incluso en las manos más hábiles, la cirugía es un insulto al cuerpo humano. Y es de esta manera que las personas cuando son sometidas a cirugía y sobre todo a una cirugía de la complejidad como la cirugía cardíaca, dependen totalmente del equipo quirúrgico, dependen del cirujano, dependen del ayudante, dependen del instrumentador, del anestesiólogo, del perfusionista y de todo este equipo y de todo el conocimiento y de toda la práctica y la experiencia, pues dependen obtener mejores o peores resultados. Bastante interesante esto y en la página incluso este tipo de pinturas están a la venta. Las referencias para esta charla, revisé del libro de anestesia pues para enfermedades cardíacas congénitas de Andropoulos y del libro de anestesia cardíaca pediátrica de Vivian Nars, principalmente. ¿Qué vamos a revisar? Una introducción, algo de la patofisiología de este tipo de lesiones. Vamos a hablar algo ductus arterioso, comunicación interauricular, comunicación interventricular, ventana ortopulmonar y para finalizar una discusión, algunos comentarios y algunas conclusiones. Entonces, a manera de introducción, vamos a hablar de efectos cardíacos congénitos. Esto corresponde a comunicaciones de las cavidades o a lesiones valvulares que bien son obstructivas o regurgitantes y lo distintivo es que hay presencia de shunt o de un cortocircuito. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Es importante porque nuestro manejo anestésico depende de esto, del conocimiento de elementos como el shunt, que es un concepto importante, los tipos de shunt, el efecto que tienen las lesiones congénitas en el sistema cardiopulmonar y los factores que van a influenciar la resistencia vascular pulmonar y sistémica. El shunt como concepto es un patrón de flujo sanguíneo en el corazón que se desvía del circuito normal del aparato circulatorio. Este shunt puede ser, si nosotros consideramos las cavidades derechas e izquierdas cardíacas, puede ser de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, puede ser de sistémico a pulmonar o de pulmonar a sistémico. ¿Qué nos dice todo esto? Un primer concepto importante que quiero transmitir es que los shunts son procesos dinámicos y que incluso son bidireccionales de acuerdo al momento del ciclo cardíaco o a cómo nosotros modificamos las resistencias de los lechos vasculares. Un concepto interesante que vale la pena mencionar es el volumen sanguíneo efectivo y lo mencionan como la cantidad de sangre venosa de un sistema circulatorio que llega al sistema arterial de otro sistema circulatorio. Entonces es importante. Miremos cómo en una representación, en un esquema, tenemos el corazón como una bomba, ¿sí? Y tenemos en el lado derecho, tenemos el corazón derecho que va a eyectar todo su gasto a los pulmones con el objeto de intercambiar gases, ¿cierto? De oxigenarse, de eliminar el CO2 y posteriormente que va al corazón izquierdo para pasar por el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo y de esta manera ir a la circulación sistémica y poder entregar ese oxígeno finalmente a la mitocondria, que es donde importa energéticamente. Entonces lo traigo esto es, digamos, es una situación teórica en el cual recordemos estos conceptos del QP, del QS, en el cual lo que se determina es, digamos, un flujo de sangre en litros por minuto. Y vemos cómo cuando en una situación teórica como esta, en la cual está balanceado todo lo que va al lado derecho, a las arterias pulmonares, todo lo que va a la circulación sistémica, hay un balance y una proporción de 1 a 1, en la cual pues esto sería una situación en la cual no hay un shunt, ¿de acuerdo? Y
Hablando de esto, del flujo pulmonar aumentado, que es el tema que nos corresponde, resulta ser uno de los efectos cardíacos congénitos más comunes. Y es importante porque lo que determina el aumento del flujo pulmonar aumentado es que el shunt se comporte de izquierda a derecha y termine en toda esta vasculatura pulmonar. Y esto resulta en un aumento en la carga de todo el sistema cardiovascular. Entonces, para entender este tipo digamos, ¿Sí, doctor? Que ese libro, esas gráficas de ese libro son fantásticas. Sí, son muy bonitas, muy ilustrativas, doctor. Sí, señor. Entonces, tenemos estos esquemas para entender mejor esto. Nosotros tenemos como la parte sistémica y la parte pulmonar en los grandes vasos o en las cavidades. Y tenemos un orificio, el cual el flujo de sangre va a seguir un delta de presión. ¿Y de qué depende este flujo neto? Entonces, del balance, de lo que vemos en este lado izquierdo representan la parte sistémica que está asociada a una resistencia vascular sistémica y en la parte derecha vemos la parte pulmonar que está asociada a su resistencia pulmonar. El balance entre estas dos partes y el orificio y su tamaño es lo que determina el flujo neto. Entonces, en un ejemplo, nos dicen, podemos tener una obstrucción sistémica en este lado, ¿sí? Una obstrucción al lado sistémico, esto determina un flujo disminuido a nivel sistémico y por ende, como hay un aumento de la resistencia sistémica, el flujo tiende a irse por gradiente, por delta de presión a la parte pulmonar. Esto resulta en un flujo pulmonar aumentado. Entonces vemos como el balance está muy bien regulado y de igual manera tenemos, cuando hay obstrucciones pulmonares, ocurre lo contrario. Tenemos aumento de la resistencia pulmonar, tenemos un incremento del gradiente o del flujo hacia la parte sistémica y esto nos aumenta pues el flujo sanguíneo que tiene la parte sistémica. Entonces, estos esquemas nos permiten, digamos, ilustrar cómo el balance determina el grado hacia donde va a ir el shunt, si es de derecha a izquierda o izquierda a derecha. Continuando con la patofisiología, debemos considerar cómo nosotros podemos tener shunt a nivel tanto atrial como a nivel ventricular o como a nivel de las grandes arterias. ¿Y de qué depende el grado del shunt? Se afecta por factores como la complancia relativa del ventrículo izquierdo y derecho, la viscosidad sanguínea que está por la hemoglobina hematocrito, el tamaño del defecto, de igual forma el gradiente de presiones entre las cámaras o entre los grandes vasos y ese ratio entre la resistencia vascular pulmonar y la resistencia vascular sistémica. Entonces tenemos otro esquema para continuar entendiendo esto. Esta es una situación diferente a la anterior. En este corazón nos suponen una situación en la cual hay una comunicación entre los atrios. Tenemos una comunicación interauricular y esto determina que el cambio, el flujo resultante es diferente. Vemos cómo tenemos unas líneas continuas. La azul continúa, llega por la vena cava superior, vena cava inferior, llega al atrio derecho, llega al ventrículo y se eyecta a las arterias pulmonares. Pero hay otra línea que observamos que proviene del pulmón, proviene del atrio izquierdo y esto se deriva, recordemos que la presión de este lado izquierdo es mayor que la presión del lado derecho y esto permite que el flujo de sangre se derive al atrio y al ventrículo derecho y el flujo resultante que se eyecta a los pulmones es mayor. Por eso en esta situación tenemos un QPQS que está aumentado, ¿sí? En una relación de 2 a 1. Y otra situación interesante, como un ejemplo, veamos cómo la distribución en relación al corazón que vemos en el ejemplo anterior, esto sería normal, el ventrículo derecho eyecta los pulmones, el ventrículo izquierdo eyecta la aorta, pero miren una situación diferente. Esto es una transposición de grandes vasos, en la cual el ventrículo derecho eyecta la aorta y el ventrículo izquierdo eyecta la arteria pulmonar. Entonces, de esta manera, hay una inversión de estas cámaras, de su eyección, o sea, de su función normal, una transposición, y en este ejemplo tenemos sangre que proviene directamente pues, del retorno venoso que se termina derivando en mayor proporción a un atrio, a un ventrículo izquierdo que tiene unas características diferentes al derecho, que tiene unas células y tiene un grosor mayor, que tiene una mayor potencia para eyección y esto termina eyectando un volumen incluso mayor que en el caso anterior y nos da una relación de QPQS de 3 a 1. Recordar que el QPQS usualmente cuando se hace la división de estos valores en litros por minuto, se habla de que es
es leve hasta 1.5 aproximadamente, moderado hasta 2 y por encima de este valor, como estamos colocando el QP en el numerador y el QS en el denominador, pues estamos hablando que a medida que este número aumenta, el shunt es mayor y digamos, el sobreflujo pulmonar es mayor a medida que aumenta este valor. Bueno, y para sintetizar la patofisiología de esto y ya hablar de las lesiones específicas, nosotros tenemos posibilidad de comunicaciones entre los atrios, entre los ventrículos, entre las grandes arterias. ¿En qué resulta esto? Entonces, nosotros cuando tenemos comunicaciones atriales o ventriculares, nosotros tenemos un aumento del llenado del ventrículo derecho. Y esto resulta en un aumento del volumen al final de la diástole y un aumento de la presión al final de la diástole. Por otra parte, nosotros tenemos que estas comunicaciones aumentan el flujo pulmonar. Ya vimos que el shunt es de izquierda a derecha. El aumento del flujo pulmonar me determina edema pulmonar. Esto me aumenta también las resistencias vasculares pulmonares y en conjunto con el aumento de la presión al final de la diástole, el aumento del volumen al final de la diástole, esto me lleva a una falla cardíaca derecha. De igual forma, el aumento de la resistencia vascular pulmonar me lleva a hipertensión pulmonar. De igual forma, tenemos aumento en el flujo sanguíneo, no solo al lado derecho, sino también al lado izquierdo. Entonces, tenemos aumento del flujo sanguíneo a nivel del atrio izquierdo, del ventrículo izquierdo. Esto de igual manera aumenta las presiones al final de diástole y la presión, el volumen y la presión al final de diástole de estas cavidades izquierdas. Esto contribuye más a congestión venosa pulmonar, más edema, mayor resistencia, más falla cardíaca derecha. Y también otro fenómeno interesante es que en este tipo de lesiones, como el shunt está derivado hacia la derecha, nosotros tenemos presiones diastólicas bajas. Como recordamos que las coronarias se perfunden en diástole, nosotros tenemos una presión de perfusión disminuida con mayor riesgo de isquemia miocárdica, que esto contribuiría también a aumento de la presión al final de la diástole, aumento del volumen al final de la diástole, y esto finalmente nos desencadenaría una falla cardíaca izquierda. De igual manera, ya siguiendo la progresión de esta patofisiología, cuando ocurre la falla cardíaca derecha, cuando hay aumento de las resistencias, hay hipertensión pulmonar, después tenemos hipertrofia del ventrículo derecho, después hay en un punto en el cual las presiones del ventrículo derecho exceden las del ventrículo izquierdo y esto nos puede llevar a una reversión del shunt y esto se conoce como el síndrome de Eisenmenger. Entonces, esto es como un buen resumen de lo que ocurre y de los cambios patofisiológicos. Ya hablando de las lesiones, empecemos con ductus arterioso persistente. Es una comunicación vascular entre la aorta descendente y la arteria pulmonar. Embriológicamente surge de la porción distal de uno de los sextos arcos aórticos. Su incidencia es de 1 a 2.500 a 5.000 nacidos vivos. Es más frecuente en prematuros, es más frecuente en el género femenino, de 2 a 3 en relación al masculino. Y la lesión, la comunicación se origina en la aorta distal a la arteria subclavia izquierda y se une a la arteria pulmonar izquierda. Acá tenemos una ilustración, la cual podemos observar, tenemos el arco aórtico, tenemos el ductus arterioso en relación con la arteria pulmonar izquierda. Entonces, esta es la comunicación. Que el ductus arterioso es un componente esencial en la circulación fetal normal, que tiene un cierre funcional en las primeras horas de vida postnatal, de las primeras 10 a 15 horas, y después tiene un cierre anatómico que es permanente, que es producto de la trombosis, la proliferación de la íntima, la fibrosis durante las 2 a las 3 semanas, y recordar que los mecanismos que contribuyen a esto pues ya se conocen y están asociados a los cambios del PO2. Cuando el recién nacido nace, pues hay un incremento de la presión parcial de oxígeno, hay disminución de prostaglandinas, hay liberación de sustancias vasoactivas y todo esto contribuye al cierre del ductus. ¿Qué pasa cuando no se cierra? Pues depende el impacto del tamaño del ductus, de la relación entre la resistencia vascular pulmonar y la resistencia vascular sistémica. Y es importante el ductus, las dimensiones, sobre todo su diámetro y su longitud, porque de acuerdo a esto va a determinar un flujo neto mayor. Entre diámetros mayores y longitudes más cortas, el flujo va a ser mayor y el impacto en el sistema cardiopulmonar va a ser mayor. Y cuando son grandes,
canales, los ductus, hacen un fenómeno de runoff diastólico, y esto lo que hace es que pues haya una presión diastólica baja, y esto incrementa el riesgo de isquemia miocárdica, en especial en condiciones como la anemia, que hay menos transporte de oxígeno, o cuando nosotros disminuimos la resistencia vascular sistémica. Esto nos disminuye incluso más la presión diastólica. Respecto a la historia quirúrgica de la corrección del ductus, la primera ligadura fue en el Children's Hospital Boston, la realizó el doctor Robert Gross en el 1938. Luego se propusieron una técnica de triple ligadura de Blalock en 1946. Luego hay un reporte de una ligadura en un niño pretérmino por Denac en 1963. Luego se implementa el uso de indometacina por el doctor Heyman ya en los años 70. Luego ya se proponen la posibilidad de cierre de ductos por uso de catéter o por cierre percutáneo por Portsman, y luego innovan en los dispositivos. Luego hay un catéter de Rashkind, una umbrella de Rashkind, y posteriormente en 1990 ya se describen unos coils por el doctor Moore para la posibilidad del cierre percutáneo. Respecto al tratamiento, hay un tratamiento médico. En prematuros, pues el tratamiento inicial es farmacológico. Se inicia manejo con inhibidores de la ciclooxigenasa, como el ibuprofeno o la indometacina, que la indometacina ha venido mucho en desuso por muchos efectos adversos, pero digamos, esta es una posibilidad de tratamiento médico, farmacológico, y los que no resuelven de forma farmacológica, pues se les propone un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico se hace por un abordaje que es una toracotomía posterolateral. Acá tenemos una imagen, digamos, en una posición de cúbito lateral. Normalmente se hace este abordaje posterolateral. Aquí vemos una estrecha relación del pulmón izquierdo, del nervio laringio recurrente, y se realiza una disección pleural limitada. Al realizar la disección pleural limitada, entonces tenemos estructuras cercanas como el nervio laringio recurrente izquierdo, el nervio frénico izquierdo, y pues se hace un flap pues de la parte anterior de la pleura, y se puede observar el ductus arterioso. Exponiendo, disecando el ductus arterioso, usualmente se realiza, si el ductus es pequeño, se puede hacer una liga, se puede ligar con seda, o si ya el ductus es más grande, se puede colocar un clip, se puede hacer un clampeo del ductus, y se hace una ligadura de los cabos que queda de la porción aórtica y de la porción pulmonar. Acá tenemos una imagen, digamos, in vivo en una cirugía real. Tenemos el ductus patente, y ya tenemos una disección del ductus, la realización de la ligadura, y tenemos una porción que corresponde a la arteria pulmonar y una porción que corresponde a la aorta. Otra imagen para recordar que cada vez hay más abordajes videoasistidos, toracoscopias. Entonces cada vez la tendencia es hacer este tipo de abordajes, son menos mórbidos, menos dolorosos, y pues esto va a ser la tendencia. Seguramente cada vez se va a practicar más este tipo de procedimientos a futuro. Respecto a complicaciones de este tipo de cirugías, podemos tener hemorragias, quilotórax, parálisis de las cuerdas vocales, atelectasias, y una muy importante de esta cirugía es la ligadura de la arteria pulmonar o de la aorta descendente, que sea una ligadura inadvertida, ¿sí? Entonces, también tenemos otros abordajes percutáneos, utilizando coils de Gian Turco, utilizando dispositivos de oclusión vascular o el oclusor de ductus tipo Amplatzer. Y los riesgos de estos abordajes percutáneos son que hay más riesgo de arritmias, se puede embolizar el dispositivo, podemos tener un cierre incompleto del mismo, del ductus. Y las consideraciones anestésicas del ductus arterioso, pues depende de la condición clínica, depende del peso corporal, de la prematuridad, de enfermedades coexistentes. Lo que sí o sí necesitamos accesos venosos adecuados. En prematuros, accesos de 22 a 24 Gauss pueden ser un acceso adecuado. Y si el paciente tiene enfermedades coexistentes, utilicemos monitorización intraarterial. Esto nos va a servir para evaluar la gasimetría arterial, los electrolitos, el hematocrito, el estado ácido-base. De igual forma, utilizar oximetría de pulso en miembros superiores e inferiores, y vigilar la presión arterial antes y después del cierre del ductus. Normalmente la oclusión adecuada del ductus nos incrementa la presión arterial diastólica, y esto es consistente como con la eliminación de algo de flujo de sangre y de estancamiento pulmonar que existe.
Entonces tenemos algo de aumento de la presión arterial cuando hay un cierre óptimo del ductus arterioso. Los neonatos son propensos a la inestabilidad hemodinámica con la exposición a inhalados. Por eso se beneficiarían de una técnica principalmente intravenosa, utilizar opioides como el fentanil, que es muy cardioestable. Podemos asociarlo a una benzodiazepina para hacer sinergia con los medicamentos, tener menos requerimientos, y podemos también asociarlo a un bloqueante neuromuscular. Algo muy importante de esta cirugía es la monitorización de la perfusión pre y postductal, que es importantísimo para reconocer la ligadura inadvertida. Y si nosotros después del momento de hacer la ligadura tenemos disminución de la presión arterial o ausencia de la misma en una extremidad, tenemos que inmediatamente sospechar una oclusión aórtica más que una oclusión ductal. Y de igual forma, estar muy atento al gradiente de presión sistólica entre las extremidades superiores e inferiores, lo cual nos podría también sugerir una coartación aórtica. Entonces, puntos claves del ductus arterioso. Ductus arterioso es una enfermedad cardíaca congénita común que se asocia a la prematuridad, que su patofisiología depende del grado del shunt, y que a medida que nosotros tenemos unos ductus que son cortos y largos en diámetros, nosotros podemos tener un flujo mayor y un mayor impacto pues en el sistema cardiopulmonar, que debemos monitorizar la perfusión pre y postductal, y es crítico reconocer pues esa ligadura inadvertida de la aorta. Y nosotros, pues considerar la extubación temprana de estos pacientes es una opción si no tenemos complicaciones, si no tienen comorbilidades, aunque muchos de estos pacientes de todas maneras van a requerir ventilación mecánica en el periodo posoperatorio, al menos por unas horas, y es común, digamos, que estos pacientes se mantengan con ventilación mecánica, al menos en las primeras horas del posoperatorio, para una extubación programada en la unidad de cuidado intensivo. Otra patología es la comunicación interauricular. Su incidencia es de un 5 a 10% de todos los defectos cardíacos. De forma aislada es más común en mujeres, en una relación de 2 a 1. Asociado a otras anomalías, la comunicación interauricular puede ser que salva vidas. ¿En qué condiciones? Cuando hay retornos venosos pulmonares anómalos totales, atresia tricuspidia, transposición de grandes arterias. Y recordar que en los adultos, incluso hasta un 30% de nosotros podríamos tener un foramen oval aún permeable. Entonces, esto también es algo, pues un dato que es importante. Respecto a la anatomía de la formación de los atrios, su división normal surge de la fusión de dos septos, del septum primum que se forma la cuarta semana, el septum secundum que se forma la quinta semana, y el septum primum se origina posteriormente, pero este no se septa de forma completa. La abertura que deja al avanzar de forma incompleta hacia los cojines endocárdicos es el ostium primum. Y posteriormente hay la formación del ostium secundum que se forma en la porción central del septum primum. Viéndolo en una imagen podríamos entenderlo un poco mejor. Nosotros tenemos que tempranamente, incluso a los 29 días, ya tenemos un primordio de lo que es el corazón, tenemos una sola cavidad, un solo atrio, y tenemos la formación de un septum primum, que fue el primero que habíamos mencionado, hacia la cuarta semana. Del septum primum en relación hacia los cojines, avanza hacia los cojines endocárdicos, y entre los cojines endocárdicos y el septum primum tenemos el ostium primum, y entre el septum primum y la porción, digamos, más proximal, que es como cercana a las venas pulmonares, tenemos el ostium secundum. Esto posteriormente tiende a diferenciarse, ya hacia los días 37, las venas pulmonares ya empiezan a diferenciarse y a tener, digamos, una estructura más delimitada, y ya hacia los días 55 del periodo embrionario, pues ya tenemos un foramen oval permeable que es esencial pues en la vida fetal. Y ya al nacimiento sabemos que los cambios de presiones, los cambios en las vasculaturas y en la resistencia, pues nos lleven a un cierre pues de ese foramen oval. Otra imagen para entender mejor esto, tenemos una vista de aquí del atrio derecho, y tenemos el ostium primum que está en estrecha relación con la válvula tricuspidia, tenemos el ostium secundum, y tenemos otros tipos de comunicaciones interauriculares que son el seno, tipo seno venoso o tipo seno coronario. Entonces, el ostium secundum está contenido en el limbo de la fosa oval, y es el resultado de la reabsorción anormal del septum primum.
de una formación defectuosa o un acortamiento del septum secundum. Y normalmente este tipo de lesiones se reparan con un parche de pericardio autólogo, que ya miraremos una característica o una particularidad. Entonces, el ostium primum es el resultado de anomalías en la formación del septum primum y con frecuencia se asocia a defectos del canal auriculoventricular, canales auriculoventriculares parciales con hendiduras en la valva anterior de la válvula auriculoventricular izquierda. Entonces tenemos unos subtipos de las CIAs, tenemos el tipo seno venoso, que es del resultado del desarrollo normal del septum secundum o del seno venoso, que es una cámara colectora venosa primitiva. El tipo más común está cerca al orificio de la vena cava superior y se asocia con retorno venoso pulmonar anómalo parcial y compromete las venas pulmonares superior y media derecha. Tenemos el que es tipo foramen oval permeable, que es normal durante la vida fetal, que permite derivar la sangre derecha e izquierda evitando los pulmones y que es el resultado de una falla en la fusión del septum primum con el limbo del septum secundum. Tenemos que después del nacimiento, lo que mencionábamos, hay una disminución de la resistencia de la vasculatura pulmonar, hay un incremento de la resistencia vascular sistémica y ese aumento en la aurícula izquierda, en las cavidades izquierdas, hace que el septum primum se cierre sobre el foramen oval. Pero que es posible que no se funcione completamente con el septum secundum. Otro subtipo es el tipo seno coronario, también llamado seno coronario sin techo, es el resultado de la ausencia en la pared entre el seno coronario y la aurícula izquierda y permite que la sangre de la aurícula izquierda drene a la aurícula derecha a través pues, de este seno coronario. La historia natural de la CIA es que cuando es aislada los pacientes suelen ser sintomáticos. Esto normalmente ocurre en la infancia y en la niñez. La insuficiencia cardíaca congestiva suele ocurrir después de la segunda o tercera década de la vida y esto es producto de la sobrecarga crónica de volumen sobre el ventrículo derecho. En ocasiones se descubre de forma incidental la comunicación interauricular durante estudios neurológicos por AITO o enfermedades cerebrovasculares por émbolos paradójicos. Y este tipo de comunicaciones tienen riesgo de hacer hipertensión pulmonar que puede ocurrir hasta en un 13% de los pacientes menores de 10 años que no se operan. Sin embargo, la progresión al síndrome de Eisenmenger es inusual. El riesgo de generar arritmias aumenta con el aumento del volumen de la derivación y la dilatación de la aurícula. Y se ha encontrado que los pacientes que tienen una relación de QPQS de 2 a 1 tienen una incidencia del 11% de arritmias auriculares y los pacientes que tienen un QPQS de 3 a 1 o más tienen una incidencia mayor del 38%. Respecto a la patofisiología, la cantidad del cortocircuito de izquierda a derecha depende del tamaño del defecto, de la distensibilidad relativa de los ventrículos derecho e izquierdo, ¿sí? Y el cortocircuito de la CIA ocurre principalmente durante la diástole. Esto produce una carga de volumen que es proporcional al grado de la derivación. Listo. Respecto al tratamiento quirúrgico, el cierre espontáneo de los defectos pequeños tipo ostium secundum ocurre hasta en el 87% de los pacientes durante el primer año de vida. Y hay controversia con respecto al cierre de defectos pequeños que son asintomáticos. Y de manera global se recomienda la reparación quirúrgica de la CIA en los pacientes entre los 3 a los 5 años. El abordaje es por una esternotomía media, se realiza una reparación primaria o un cierre con parche pericárdico y los avances quirúrgicos y anestésicos han llevado a que el tratamiento de este tipo de patologías tenga una mortalidad cercana al 0%. Respecto al subtipo de defecto de seno venoso, se utiliza un parche para cerrar el defecto y se deriva las venas pulmonares anómalas hacia la aurícula izquierda y la vena cava superior puede ser traslocada y anastomosada al apéndice de la aurícula derecha, lo que se denomina procedimiento de Warden. Esta es el atrio derecho, una CIA, digamos que aquí vemos elementos importantes, la fosa ovalis, vemos el septum primo, el limbo de la fosa ovalis, por acá vemos las venas pulmonares derechas,
y por acá vemos el arco aórtico, la vena cava superior, el nódulo AB, es el seno coronario acá abajo, la vena cava inferior. Y acá, por ejemplo, tenemos ya una comunicación. Acá hay un defecto y hay una comunicación entre los atrios. Y lo que se hace es cuando los defectos son pequeños, se puede utilizar con un mismo tejido periférico, se puede utilizar como un flap en esta área y se cierra con el mismo tejido si el defecto es pequeño. Si el defecto es de mayor tamaño, como en este ejemplo, lo que se utiliza es un parche autólogo de pericardio y ese parche de pericardio pues tiene como dos partes, una parte interna y una parte externa y de acuerdo a eso pues deciden hacia qué parte colocan como la parte rugosa del pericardio, la colocan hacia una parte determinada y con eso realizan el cierre con un parche de efectos que son de mayor tamaño. También hay posibilidad de encierre percutáneo, pero tiene limitaciones. ¿Cuáles? El tamaño del paciente. Hay vainas, hay introductores para realizar estos procedimientos que para el tamaño, el peso y digamos los vasos sanguíneos del paciente pues son, son muy traumáticos y son muy grandes para ellos. También está limitado al tipo de CIA. Generalmente los que más se pueden cerrar percutáneamente son el foramen oval permeable y los tipo ostium secundum. Y otra parte importante es que se necesita que el borde del tejido sea adecuado para que el dispositivo se fije y el cierre sea óptimo. Consideraciones anestésicas del CIA. Los pacientes con CIA aislada generalmente son asintomáticos, no tienen hipertensión pulmonar. Por ende, la inducción anestésica normalmente es segura utilizando técnicas tanto inhalatorias como intravenosas. Siempre que sea posible, vale la pena tener un ecocardiograma transesofágico intraoperatorio antes de la incisión. ¿Esto por qué? Porque el eco transtorácico pues tiene limitaciones y una importante sería que hay mayor dificultad para visualizar las 4 venas pulmonares adecuadamente y ver si hay algún tipo, digamos, de alteración anatómica o algún tipo de consideración perioperatoria para el cirujano o para nosotros como anestesiólogos. Durante la cirugía, puede ser útil tener el eco transesofágico para evaluar la desaeración del corazón izquierdo y la reparación adecuada. Y la mayoría de los pacientes con CIA tienen una buena función miocárdica y no requieren soporte ionotrópico perioperatorio. El mantenimiento de la anestesia se hace con anestesia general, balanceada, un opioide asociado a un agente inhalado y existe la posibilidad de técnicas regionales como adyuvantes, que esto pues contribuiría a facilitar una extubación temprana. Los objetivos perioperatorios principales, si no tenemos complicaciones, deben incluir que nos preparemos para extubar tempranamente estos pacientes, ya sea en la sala de cirugía o en las primeras 4 horas en el posoperatorio. Y unos puntos claves de la comunicación interauricular es que son lesiones cardíacas congénitas comunes, que son importantes para mantenerla, digamos, conservan la vida o son salvadoras de la vida cuando están a otras condiciones, a otras anomalías que mencionamos, que cuando no, que si se dejan sin tratar pueden ser asintomáticas hasta que se desarrollen en la segunda o tercera década de la vida, falla cardíaca congestiva, que tienen mayor riesgo ya con la dilatación auricular de generar arritmias auriculares, de generar émbolos paradójicos y usualmente estos pacientes que tienen la CIA pues toleran adecuadamente la anestesia general y que debemos tener en mente como un objetivo la extubación temprana de estos pacientes y que cada vez pues se vienen realizando más cierres percutáneos y esto ha disminuido la proporción de pacientes que son llevados a cierres abiertos con menor morbilidad y con recuperaciones relativamente más rápidas. Respecto a otro tipo de efecto es la comunicación interventricular, que tiene una incidencia del 50% de todos los defectos cardíacos congénitos. Ocurren de forma aislada en el 20%, tiene una incidencia de 1.5 a 53 por cada 1000 nacidos
vivos y se ve asociado a una variedad de condiciones hereditarias, se ve asociado a trisomía 13, que es síndrome de Patau, a trisomía 18, que es síndrome de Edwards, trisomía 21, que es síndrome de Down, y a otras asociaciones o secuencias que llaman, como la Bacter, que tienen anomalías vertebrales, vasculares, anales, cardíacas, traqueoesofágicas, tienen fístulas, tienen anomalías renales y en las extremidades, y a la Charge, que tiene coloboma, anomalías cardíacas, atresia de Coanas, retardo genitales y anomalías pues, de los apéndices también auriculares. Embriológicamente, el ventrículo izquierdo primitivo se forma de la porción ventricular del bulbis cordis y el ventrículo derecho primitivo se forma de la porción que es más proximal. Y esto ocurre aproximadamente a los días 23 a 25 de la gestación. La comunicación interventricular resulta de la interrupción de esa tabicación de los ventrículos en la morfogénesis primaria, y un conocimiento de la anatomía del tabique ventricular normal nos será útil para darle sentido a los diversos tipos y subtipos. Entonces tenemos una ilustración en la cual tenemos digamos un septum ventricular y vemos cómo hay diversos tipos de comunicaciones interventriculares. Entonces tenemos aquí una imagen inicial, revisemos algunas cosas de cada una y luego volvemos a observarlo y seguramente vamos a darle más sentido a esto. Entonces la tipo 1 es la subarterial, que también es llamada subpulmonar, supracristal, conal o infundibular. Se encuentra justo debajo de la válvula pulmonar, dentro del tabique de salida, por encima de la cresta supraventricularis. Esta subarterial es importante, que puede tener un chorro de sangre que fluye a través de esta comunicación y puede provocar que la cúspide de la aórtica derecha o no coronaria de la válvula aórtica prolapse, y esto se puede asociar a insuficiencia aórtica, la que es tipo 1 subarterial. Tenemos la tipo 2 o perimembranosa, también se llama paramembranosa o conoventricular, que es una comunicación adyacente a una porción del tabique membranoso. Esta está en relación con el trígono fibroso del corazón, donde se insertan las válvulas aórtica, mitral, tricúspide y están en continuidad. Y estos defectos perimembranosos son el subtipo más común y representan el 80% de los defectos septales ventriculares. Otro tipo es el tipo 3 o de entrada, que también se llaman tipo canal, que están ubicados en la región posterior del tabique, debajo de la válvula septal de la válvula tricúspide, y representan aproximadamente el 10% de las comunicaciones interventriculares. La tipo 4 es la muscular, se encuentra en cualquier lugar dentro de la porción muscular del tabique interventricular. Pueden ser múltiples y representan aproximadamente del 2 al 7% de las comunicaciones interventriculares. Entonces, nuevamente, la imagen después de ese repaso. Tenemos las tipo 1 subarteriales en relación acá a la válvula, tenemos los tipo 2 o perimembranosas, que están acá en esta región, tenemos los tipo 3 o las de canal, que están en esta área, y las tipo 4 musculares, que pueden ser múltiples y están en esa porción muscular. Entonces, para agruparlos de otra categoría, podemos decir, hay unas que están en la porción muscular, que son las tipo 4, y hay otras que están en los márgenes, que son las tipo 1 a tipo 3, que están en relación o más cercanas a las válvulas tricúspide y pulmonar. La historia natural de la comunicación interventricular: los pacientes pueden ser asintomáticos o pueden presentar signos y síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva en diversos grados. Y la velocidad y el grado de progresión de síntomas depende de la edad del paciente, del tamaño del defecto, del grado del shunt de izquierda a derecha. Los lactantes que tienen CIVs no restrictivas suelen desarrollar síntomas de insuficiencia cardíaca a los 3 meses, y esto es debido a la disminución fisiológica de la resistencia vascular pulmonar. Si no se tratan, el 15% de los pacientes con CIV grandes desarrollan hipertensión pulmonar, que esta progresará a una enfermedad vascular obstructiva, a una reversión del shunt y cianosis, que era lo que veíamos del síndrome de Eisenmenger. Los cambios irreversibles que conducirían al síndrome de Eisenmenger pueden desarrollarse a la edad de 2 años. Por esto es importante cerrar las CIV grandes no restrictivas dentro de los 2 primeros años de vida.
Sin embargo, sí vale mencionar que algunos defectos grandes tienden a disminuir de tamaño durante el primer año de vida y se vuelven relativamente asintomáticos. Por eso, pues algunos casos también se permite ser un poco más flexible y hacer vigilancia clínica, médica e incluso evitar la cirugía si es posible. El cierre espontáneo de las 6B pequeñas, perimembranosas y musculares ocurre hasta en un 50% de los pacientes. Y normalmente estos pacientes que tienen estos defectos de pequeño tamaño, pues suelen ser asintomáticos. Las 6Bs aisladas producen un shunt de izquierda a derecha que predomina durante la sístole, a diferencia de la 6A que predomina durante la diástole. Y algo importante también, diferencias en contraste con la comunicación interauricular, es que la carga del volumen inducida es biventricular en la CIB y en la CIA afectan predominantemente al ventrículo derecho. Entonces, esto es una diferencia entre este tipo de efectos cardíacos. No hay una definición clara de cuándo no es restrictivo en la CIB, porque la presencia de solo el gradiente de presión no es un elemento adecuado, porque podemos tener gradientes de presiones incluso cuando es restrictivo, y lo que determina el flujo neto es lo que hablábamos de las resistencias relativas de los lechos vasculares pulmonares y sistémicos. Las definiciones que proponen para que sea restrictivo o para saber si puede ser restrictivo es una relación transversal entre el defecto y el orificio aórtico, el tamaño del defecto frente al área de superficie corporal y la velocidad del flujo del shunt. Además, pueden estar asociados a otras anomalías cardíacas estructurales secundarias y no relacionadas con la derivación y la carga de volumen. Un ejemplo clásico es el prolapso de la válvula aórtica asociado a CIB. Vale la pena mencionar esto, el fenómeno de ventrículo derecho de doble cámara, es que hay una obstrucción por unas bandas musculares hipertrofiadas en la cavidad media, y esto crea una cámara proximal de alta presión y una cámara distal de baja presión. Y esto se asocia a estenosis subaórtica discreta. Respecto al tratamiento quirúrgico, se realiza por esternotomía media. Las CIB perimembranosas y de entrada se reparan mediante auriotomía derecha, y esto puede requerir el desprendimiento de la valva septal de la válvula tricúspide para tener una mejor exposición quirúrgica. Acá tenemos pues una ilustración en la cual tenemos un defecto septal ventricular, tenemos el nódulo AB, tenemos la aorta, tenemos la arteria pulmonar, la vena cava superior, y pues aquí se realiza pues un cierre con un parche para corregir este defecto. De igual manera, acá tenemos otra ilustración en la cual nos representan pues el ventrículo, todo el septum muscular, y el limbo, digamos, septal, el limbo septal antero superior y la banda septal posterior inferior del limbo. Entonces, esto es otra ilustración para poder, digamos, entender mejor este tipo de fenómenos y cómo tenemos diversos puntos donde podemos tener las comunicaciones, lo que habíamos dicho. Entonces, tenemos unas que pueden ser subpulmonares, otras que pueden ser membranosas, otras que pueden ser en la región posterior muscular, otras que pueden ser acá en la región apical muscular, otras que pueden estar en relación, las mencionan como medio musculares, ¿sí? Entonces, pues tenemos varios puntos en los cuales podemos tener pues este tipo de defectos. Y aquí, por ejemplo, nos representan una comunicación, un defecto septal, ventricular, membranoso, y que está en estrecha relación acá con el haz de His. Y también con las ramas, pues con las ramas de transmisión eléctrica que tenemos, la rama pues cardíaca derecha, la rama cardíaca izquierda, están en estrecha relación con este tipo de efectos, y esto también va a ser una consideración importante por posibles complicaciones en el posoperatorio que ya mencionaremos. Consideraciones anestésicas de la CIB, el manejo anestésico es similar al del paciente con CIA, pero en este tipo de pacientes sí es
es más importante estar más atentos a la hipertensión pulmonar, que puede desarrollarse precozmente, especialmente en pacientes con trisomía 21, que tengamos atención a estudios como la radiografía de tórax preoperatoria, que esta nos podría indicar de hipertensión pulmonar, revelando una disminución de la marca de la vasculatura pulmonar. Los pacientes con CIB pueden responder al uso de óxido nítrico inhalado antes de la finalización de la circulación extracorpórea o en el periodo posoperatorio. Y si no se controla la hipertensión pulmonar, esto nos puede llevar a insuficiencia cardíaca derecha con disminución del gasto cardíaco, lo cual nos puede requerir manejo con dopamina, con milrinone, con dobutamina o con isoproterenol. Como vemos una estrecha relación con los sistemas de conducción eléctrico, tenemos alteraciones de conducción que pueden ser transitorias o permanentes. Y tenemos que el bloqueo auriculoventricular, que ocurría hasta en un 10% de los pacientes en el posoperatoria, actualmente es una complicación rara que ocurre en menos del 1%. Si se desarrolla un bloqueo cardíaco, lo indicado es realizar estimulación auriculoventricular sincrónica utilizando cables de estimulación temporal. Y en ocasiones se observa taquicardia ectópica de la unión en pacientes menores de 1 año. Esto es más común en posoperatorios de corrección de tetralogía de Fallot, y el tratamiento incluye la hipotermia, aumentar la profundidad anestésica, la parálisis, el tratamiento con procainamida, esmolol, amiodarona. El uso intraoperatorio del eco transesofágico permitiría el reconocimiento de CIBs residuales y el aire intracardíaco. Además, nos permite evaluar el volumen y la función ventricular. Las CIBs musculares que son pequeñas se hacen evidentes después del cierre del CIBs que son más grandes, y con frecuencia, si están cerca del ápice, pueden no ser susceptibles a reparación quirúrgica o no valen el riesgo de volver a bomba o a circulación extracorpórea. Los pacientes con CIB sin complicaciones son buenos candidatos para la extubación en el quirófano o poco después de su llegada a UCI. Y se ha demostrado que la extubación temprana de estos pacientes, digamos que mejora el pronóstico, no aumenta la morbilidad e incluso disminuye los gastos asociados a todo el cuidado perioperatorio de estos pacientes. Puntos claves de la CIB es que es uno de los defectos cardíacos congénitos más comunes, que se afectan los dos ventrículos, hay afectación y dilatación biventricular, que nosotros debemos mantener el tono vascular en estos pacientes para evitar la sobrecarga, esa sobrecirculación previo a la reparación, que debemos estar preparados para tratar arritmias, incluyendo bloqueos cardíacos, taquicardias ectópicas de la unión, especialmente en el periodo posoperatorio, y que los pacientes que tengan una evolución transoperatoria sin complicaciones son buenos candidatos para la extubación temprana. El último defecto que vamos a ver en esta sesión es la ventana aortopulmonar. Es un defecto cardíaco congénito que es una anomalía rara que constituye un 0.1 a 0.6 de los defectos cardíacos, que está asociado a otros defectos como el ductus arterioso en un 72%, a una arteria pulmonar derecha desde la aorta en un 23%, a un defecto, a una CIB en un 20%, o incluso a una agenesia del ductus arterioso en un 20%. Y esta ventana ortopulmonar se origina de la no fusión o mal alineamiento del septo truncal o aorto pulmonar. Tenemos varios tipos. Tenemos el tipo 1, que es un defecto proximal localizado por encima del seno de Valsalva, que está milímetros por encima de la válvula semilunar. El tipo 2, que es un defecto distal localizado en la porción superior de la aorta descendente. El tipo 3, que es un defecto total que afecta a la mayor parte de la aorta ascendente. Y un tipo 4, intermedios, que dicen que no son ni proximales ni distales. En una gráfica podemos entenderlo un poco mejor. En la esquina superior izquierda tenemos el defecto proximal tipo 1, en la derecha tenemos el defecto que es más distal, el tipo 2, acá tenemos el defecto total que es de mayor tamaño, el tipo 3, y estos que los denominan como intermedios. Al no corregirse este tipo de efectos, tiene una mortalidad del 40% en el primer año de vida. Y de los supervivientes que puede haber de estos pacientes, muchos puedan desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva más tarde en la niñez.
El gradiente de presión produce la derivación de izquierda a derecha de acuerdo nuevamente al tamaño del defecto, a las resistencias de los lechos vasculares pulmonares y sistémicos, y se considera restrictivo cuando es lo suficientemente pequeño para que no haya una limitación del flujo relacionado con el tamaño a través del cual fluye el defecto. Esto está indicado por un gradiente de presión significativo de un lado al otro. El flujo a través de una ventana ortopulmonar no restrictiva pues ocurre con cualquier gradiente de presión y está relacionado únicamente con las resistencias relativas de los lechos. En este tipo de defecto, la hipertensión pulmonar puede desarrollarse tan pronto como a los 12 días de edad. Y las anomalías cardíacas coexistentes pueden alterar incluso más la fisiopatología y la sintomatología de los pacientes. El tratamiento quirúrgico se realiza por esternotomía media, se realiza una reparación quirúrgica del defecto aórtico, se realiza un colgajo de la arteria pulmonar más reparación posterior de la arteria pulmonar con un parche pericárdico, y también existe la posibilidad de hacerlo con un parche Gore-Tex para hacer el cierre del defecto. Entonces aquí tenemos una ilustración donde existía una comunicación, una ventana ortopulmonar, y con la realización y la exposición quirúrgica y digamos esta rafia que se realiza a este punto de este parche, pues se logra realizar su corrección. Algo muy importante es que en esta exploración se explore y se reparen anomalías asociadas de las arterias pulmonares o coronarias junto con las anomalías cardíacas coexistentes. Y la supervivencia de estos pacientes actual es cercana al 90% al 1 y a los 5 años, si se puede hacer todo este abordaje integral, identificar las anomalías y corregirlas prontamente. Hay posibilidad de cierre percutáneo de acuerdo a la anatomía, y esto se puede realizar con un Rashkind Double Umbrella o un dispositivo Amplatzer. Puntos claves de la ventana ortopulmonar: esta es una lesión que tiene una incidencia menor, es más rara, que su manejo depende del tamaño y la localización del defecto, que hay posibilidad del cierre percutáneo, y que cuando se ha realizado este tipo de abordajes se utiliza pues parada cardíaca, se utiliza la hipotermia, pueden ser requeridas. Y nosotros debemos también considerar que ese aumento del flujo pulmonar, nosotros debemos mitigarlo manteniendo unas presiones pulmonares adecuadas, manteniendo unas saturaciones bajas de oxígeno y teniendo una hipercapnia permisiva. Y tener mucha precaución que los pacientes con ventana de aorto pulmonar pueden desarrollar hipertensión pulmonar de forma muy temprana, como miramos en periodos neonatales, incluso en la primera o segunda semana de vida. Eso era lo que yo traía para compartir, pues que es el momento de pronto para comentar cosas, para la discusión, para comentarios. Eh, Eso es, gracias. Bueno, Cristian, muchas gracias. Muy buena charla, muy bien revisado los temas. Me culpa de que no me faltó anotar dos temitas, que era el canal AB y, pucha, me acordé de otro, pero bueno, por ahora el canal AB, el cual podemos asignárselo y encargárselo a alguien que no tenga el tema, porque es una cardiopatía bien diferente, que también es gran productora de hipertensión pulmonar. Tal como lo dijiste, las cortocircuitos en las cámaras de alta presión, como son el ventrículo y las arterias, van a generar más rápido la resistencia, aumento en la resistencia vascular pulmonar, aumento y cambio en las características de los vasos pulmonares, lo que los va a hacer especialmente sensibles a cualquier situación que pueda aumentar la resistencia vascular pulmonar. Una preguntilla que te tengo, y si quieres quitar ya y para podernos ver las caras,